Quería decirles, en primer lugar, gracias por las oraciones a nuestro favor, porque Dios nos puso en un momento de enfermedades en nuestro hogar, en nuestra casa. Entonces sabemos de que Dios es bueno y tenemos unos hermanos intercesores y que nos aman y la verdad nos sentimos reconfortados al escuchar nos mandaban audios, algunos nos mandaban cosas para decirnos cómo iba y mensajitos, y fue esto de mucha gratitud. Incluso un hermano ayer me decía que quería venir a visitarnos. La puerta de mi casa está abierta, ¿eh? Pueden venir los que quieran visitarnos. Entonces le dije que sí, que le daba la dirección, le di la dirección, aquel hermano hoy no está, pero me dijo, iré a tu casa a estar con ustedes. Y eso es maravilloso para mí, para nosotros. Bueno, y a raíz de todo esto, Dios me habló en estas pruebas que pasamos. Creo que muchos pasamos momentos difíciles y yo pasé un momento difícil porque a veces cuando te toca alguna cosa, decís, caramba, me sobrepasa, ¿no? Pero lo principal que Dios quiere, este mensaje le puso, revestidos de poder. En este momento difícil tenemos que revestirnos de poder soportar, de poder hacer, del poder de Dios, ¿no? Tenemos que tomar a veces las riendas en nuestras vidas en el Espíritu Santo para que no, a veces los sentimientos son mayor que la preocupación, que los que estamos viviendo, ¿no? Entonces tenemos que ser como muro de contención nosotros, ¿no? Tenemos que estar fuertes para poder contener a otros que ni conoces. Entonces queremos así tener la fuerza, mucha fuerza interior para poder soportar las pruebas. Entonces vivir bajo el dominio del Espíritu Santo. Vivir bajo el dominio de Él, porque si no nuestras emociones se desbordan y somos cualquier cosa, porque yo soy así, soy muy así que me enciendo enseguida, me enciendo por una injusticia, por cosas que uno ve. Entonces el mejor momento es dejarnos abandonarnos en la voluntad de Dios, abandonarnos en su voluntad. Y entonces así Él puede trabajar en nosotros con mansedumbre, con templanza, con dominio propio. A veces queremos hacer todas las cosas nosotros, pero no se puede. Tenemos que dejar que Dios obre, que Dios trabaje, que Dios ilumine, que Dios nos hable. A veces queremos hacerlo todos nosotros y a Dios ponemos ahí en un rinconcito porque quiero hacerlo yo. Pero ese yo tiene que achicarse, menguar para que Él crezca. Entonces vamos a leer en Efesios 6, del 14 al 17. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tremendo lo que aquí dice aquí. Y vestidos con la coraza de la justicia. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Para donde hay guerra, hay trifulcas, cositas, paz, paz. Y es difícil cuando vemos cosas que están mal, injustas, que, ay Dios mío, ¿por qué hacen esto? Paz, el Señor nos dice, paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Apagarlo, ¿no? Con la justicia de la fe. Apagarlo todos quiere decir que va a haber muchos. Hay muchos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Estamos dispuestos a esto? Estuve yo en el hospital con mi esposo, ¿no? Voy a contarle una pequeña que pasó esto ahí. Fuimos a urgencia, allí tenemos un hospital, no es grande como Vallebrón ni como Belviche,
Es un hospital comarcal que se llama San Camilo, Los Camilos, o San Camil, como quieran decirle. Entonces, es un pueblo lleno de montañas ahí. Estábamos en la sala de espera de las 2 de la tarde hasta las 9:30 de la noche. Y en urgencia, yo no sé si vivo en una nube donde vivo, nunca me pasó en mi vida esto. Entonces nunca nos pasó, me incluyo porque a otra gente a mí le dijeron lo mismo. Entonces, y veía cada cosa, yo digo, Señor, todo esto lleva una enseñanza para mí, para todos nosotros, ¿no? Venía gente que estaba enferma, una chica dice, me siento mal, se acostó así en los asientos, tenía frío, alguien dejó una mantita, le puse la manta, empezó esa chica a vomitar, a hacer cosas, bueno, y tengo frío, y bueno, y llamé, pedí más manta, le daba agua, me pedía agua, y la gente me decíselo a la señora, se lo dije a la que estaba en recepción. La de recepción me manda a la enfermería, en una puerta que había, y la mujer, no importa, era dura la mujer. Estaba enfermera, pero no le importaba nada. Digo, por humanidad, dame una manta más, le dije, por humanidad. Y parecía que yo era la vocera de todos, porque entonces se movía otro señor arrodillado ahí de dolor. Yo digo, ya que está arrodillado, dígale a Dios que lo sane, le dije yo. Porque entonces así, y la chica dice, tengo más sed, voy y le compro un agua y toma agua, y bueno, todo tiraba, ¿no? Vomitaba todo. Yo le pregunté, ¿estás embarazada? No, me dice. Tenía la chica unos 22, 23 años. Después otro más tirado en el suelo. Y yo digo, nunca vi de las 2 de la tarde hasta las 9:30 de la noche esto, nunca vi este espectáculo. Y yo estando ahí, y frío, porque por el COVID dejan todo abierto. Y un frío, y bueno, y la gente estaba que explotaba la gente, ¿no? Entonces después, cuando nos tocó pasar las 9:30 de la noche adentro, en un pasillo, 4 horas después, en una cama de ambulancia, en una camilla de ambulancia, ahí 4 horas. Yo dije, ¿en qué mundo vivía yo? Esto quizás los que son médicos, enfermeros, o los que son, o los que limpian, o auxiliares, viven cada día esto, pero yo nunca lo viví. Yo digo, no sé cómo se dice aquí, ¿no? Pero digo, uno recién me caigo de qué mundo vivía yo, porque nunca vi mi vida esto, en todos mis años de vida, nunca lo viví y no quisiera vivirlo de nuevo. Esto me rebasó a mí, entonces yo digo, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? Y a la gente le decía, bueno, teníamos ganas de orar por la gente, cuando David no se podía ni mover, pero uno daba ganas de orar, ¿no? Y la gente estaba en cada posición que se ponían. Y yo le digo a la chica esta, bueno, vamos a pedir a Dios que Dios te sane, que te saque todo esto. Le hablaba a toda la gente así, porque la gente estaba como desesperada. Había como unas 30 personas, pero estaban desbordados. Entonces Dios me habló de que sentí la voz de Dios, de que Dios quiere enviar a la iglesia ministerios con don de sanidad. Con don de sanidad. No sé quién lo tendrá, pero Dios va a derramar con don de sanidad, de sanidades. Dios nos preparó para este momento. Sabemos que hay mucha gente enferma, sabemos que hay mucha gente sana, sabemos que hay mucha gente fuerte, sabemos que hay gente que está en mejor posición, o mejor o peor posición económica, pero sabemos que Dios quiere enviar don de sanidad, de sanidades. Yo estaba mirando los otros días, tengo un amigo que está con el grupo con el pastor, con el evangelista Carlos Anacondia. Él me envía los vídeos, estaban en La Plata ahora, ¿no? Y cómo estaban, yo digo, Señor, ¿por qué no pasa esto aquí? ¿Qué pasa que no pasa? La gente se convierte, pero que use un hermano que tenga este don, qué importante. A veces le damos más importancia al don de profecía o profeta o de lenguas, pero don de sanidad que envía la iglesia. No sé cuál de ustedes tendrá ese don de sanidad, que va a ser una revolución aquí en España, o en Barcelona, o en esta comarca, en esa parte de aquí. Pero es importante que Dios envíe esto, porque lo necesitamos, mucha gente enferma, mucha gente necesitada.
tanto espiritualmente como físicamente, ¿no? Entonces tenemos que tener este don. Vamos a leer en Lucas 10 al 19. Que Dios nos despierte, que oren en la intimidad. Señor, envíame esto. Señor, dame este don. Dios nos despierte en este momento, en esta hora. Dios quiere despertarnos, que nos avivemos. Como decía la canción, de que la comparaba con otra, se ofrecía como fuego. En mi época cantaban, me ofrezco mi vida cual leño, Señor. Así el fuego nunca se va a apagar. Te ofrezco mi vida cual leño cada día, que yo quiero ser un leño, quiero ser un trozo de madera y que se queme y que arda, que adentro arda el Espíritu Santo en mí para poder transmitir a otro este tiempo que nos toca vivir. Entonces en Lucas 10, 19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Estaremos en lugares ténebres, malos, tendremos autoridad, pero a veces lo decimos, pero tenemos que coger esa autoridad del Señor, decir, por eso tenemos que ser manso y humilde, porque somos orgullosos y somos engreídos y somos así, Dios no va a actuar. Manso y humilde de corazón. A veces nos preocupamos de hacer nuestro grupito, nuestras cosas, tener aquí esto, aquí, como dicen ahora las chicas, mis amiguis, tener aquí cerquita, aquí, pero yo, manso y humilde, está lejos de mí. Me pasa a mí, Me pasa a mí porque yo a veces quiero mantener mi esto y que para que no piensen mal de mí, quiero mantener esto, pero no, tenemos que ser abiertos para que Dios obre, ser manso y humilde. Una persona humilde, mansa, piensa que es tonta, no es una persona tonta. A veces piensa, hoy estaba leyendo el otro día de la mansedumbre, algunos piensan, esta es una tonta porque hacen lo que quieren con ella, pero no saben que tiene Espíritu Santo por eso, pero cuando Dios dice no, a los demás no es. Entonces tenemos que tener en cuenta que Dios nos dio autoridad para con todas estas cosas. Aunque nos parezca mentira, Dios quiere obrar en ti. Dios quiere usarte en este tiempo, usarte con el don, lo que Dios me habló, don de sanidad, don de milagros, de sanidades. Son muchas clases de sanidades. Don de milagro, don de liberación que se necesita en este tiempo. Hay gente que se retuerce por las calles endemoniado o drogado o poseído. Hay que ser, yo sé que hay mucha gente que ayuda a los que están afuera, todo así, pero cuando se manifiestan algunos espíritus hay que ser realista. Hay que tener poder para eso, y poder de lo alto, poder de Dios tenemos que tener. En Mateo 5, 14 al 16. Vamos a leer, a ver qué nos dice aquí el Señor. Mateo 14, ¿qué es? Vosotros sois la luz del mundo. Somos luz, ¿no? A veces yo dije, hoy venía en el tren y yo decía, bueno, me puse a saqué la Biblia a leer en el tren, ¿no? Porque si saco el móvil no saben si soy cristiano o no, pero no para ser fanfarrona ni nada. Saqué la Biblia y me leí en el tren, que todo el mundo me viera y venía así el tren lleno, que leer la Biblia. Y un señor de lejos me dijo, como que él era cristiano, pero no nos podía acercar, no nos podía decir. Me dijo así, ¿no? Un señor desde lejos. Había un cristiano. Al estar así con esto, es como da una identificación. Se dan cuenta que es como que soy cristiana, como aquellas que tienen la camiseta argentina. Este es de Argentina. A veces no son, pero tienen la camiseta argentina. O este es del Barça, o este es de tal, ya sabe que son de ese equipo. Y yo soy del equipo del Señor Jesús. Entonces saqué la Biblia porque soy del equipo de Dios, del Señor Jesús, del equipo de Ríos de Vida o del nombre que tengamos, pero soy de ese equipo que quiere jugar y ser el número 10. Queremos ser todos, ¿no? Y por eso ahora tenemos que tener en cuenta de que Dios quiere que seamos luz. Vosotros sois la luz del mundo.
una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si somos luz no nos podemos esconder. Y yo dije hoy, bueno, mi luz va a ser empezando leyendo en el tren. Que todo el mundo me vea. Esa para mí era mi espada. Mi espada, y que esta espada esté iluminada para poder vencer los dardos del enemigo. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud. A veces uno debajo del almud, aquí abajo, digamos. Enciendo la luz, la escondo, o digamos, tengo la Biblia, la escondo para que no sepa nadie que soy cristiana, que nadie diga que soy rara o por ahí piensa que soy testigo de Jehová y no quiero que la gente piense esto. Y uno no luce la Biblia, no la lucimos la palabra de Dios. Entonces, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Dios Padre que está en los cielos. Yo hoy, no es que sea siempre así, hoy la luz para mí, mi espada, la palabra de Dios será en el tren, la palabra de Dios. Entonces esa es mi luz, esta es mi espada. Yo sí, es bonito tener una tabla, pero la espada esta que tengo y que todas me la vean, no me importa. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No hay que avergonzarse de llevar una Biblia. No hay que avergonzarse nunca de lo que tenemos y de lo que somos, muy importante. Entonces, con este suceso en mi vida, Dios me dijo, os daré poder, os daré don de sanidad, de sanidades. En Marcos 6, vamos a leer Marcos 6 del 12 al 13. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Salían los discípulos por las calles predicando y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Estamos ungiendo con aceite a los enfermos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos orando por los enfermos por sanidad? La vez pasada, un hermano de otra iglesia, fui a verlo, ¿no? Al hospital. Y le digo, Darío, le dije, vino el pastor y oró por ti. Vino, pero no oró, me dice el pastor. Bueno, y estaba la esposa ahí. ¿Sabes que quiero ungirte con aceite? Dije. Bueno, me dice él, sí. Y tienes aceite. Y me sacó una cosita así que le dan en el hospital. Entonces abrí y oré y ungí con aceite. Y me dice, el pastor no hace eso, no hizo, pero tú estás abierto. Sí, quiero ser sano. Sí, quiero ser sano, me dice. Un hombre que camina mucho por Vilanova, es vecino mío, pero es cristiano, va a otra iglesia. Y Dios obró en él. Me dice, Eugenia, gracias porque Dios obró. Porque a veces nos hace falta eso de orar por un enfermo donde está. Hay gente, yo conozco, hay personas que llevan siempre el aceite, aceite en la maleta, en el bolso. Muchos cristianos conozco que hacen eso. Llevan aceite en el bolso y cuando le piden oración, otro cristiano que está enfermo, lo hacen. Pero yo ese día, yo no soy de llevar aceite, pero hay gente que lo lleva. Ese día Dios obró y no hace mucho tiempo esto. Entonces tenemos que reclamar ese don. Señor, dame el don de sanidad. Dame el don de sanidades, de liberación. Tenemos que tener para la casa de Dios. Ahora que la iglesia se está agrandando cada vez más, vendrán gente enferma, necesitada, tanto espiritualmente como materialmente, como físicamente. Necesitadas está la gente. Los hermanos, digo, esto es una palabra que uso a veces, el valle de los huesos secos. Está ahí afuera, ¿no? Muchos huesos secos ahí afuera hay. Muchos huesos secos están ahí que necesitan levantarse, necesitan tener tendones, necesitan que se crezca la carne, necesitan que le vista tener, necesitan que levantarse las manos, necesitan muchas, ahí están afuera. Todo el valle de los huesos secos y hay un ejército afuera. Un ejército de huesos secos están afuera y algunos entran aquí adentro.
para que le crezca la vida, para ser redimidos por la sangre del Señor. Es importante. ¿Para qué nos llamó Dios? Esto nos llamó para todos, no a mí. Para todos esto es, para todos nosotros. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios, demonios, y ungían con aceite a muchos y los sanaban. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Es necesario, veo que es necesario, si uno quiere ser un buen discípulo del Señor, unjamos con aceite a los enfermos, liberemos a los endemoniados. Y también yo me acuerdo en mi época de misionera que en la iglesia que yo estaba allí en Argentina, que es Río de Vida, pero con los comienzos éramos y enviaban de 2 en 2 a 2 chicas, se debe acordar Debbie esto, a 2 chicas nos enviaba a cada lugar y a predicar el evangelio. Y vivimos en casas de familia que abrían la casa. A veces esa familia no estaban bien económicamente o estaban bien, pero nunca nos faltó nada. A veces después, mientras predicabas el evangelio, por ahí otras se adhería otras familias se adherían al grupo. Entonces me decía, bueno, mire, quiero tenerle un tiempo en mi casa también, me dice, ¿no? Yo no, y bueno, dije yo, para no ser pesada esa familia, me fui a otra familia a vivir un tiempo. Y después otro que se convirtió otro tiempo en otra casa. Pero andaba, no podías tener mis maleteas, mis cosas, con lo justito, pero nunca me faltó nada. Tenía la ropa no gran cantidad de ropa, pero tenía lo justo para sobrevivir y para no ser carga a los demás. Entonces, no, uno se mueve con unas maletas tremendas, no, esto era así, ligera la carga, ligera de nosotros. Nos exigían así, nos exigían que sea la carga ligera. Mucha ropa no, lo justito y menos, decía el pastor Pradas decía. Entonces, ya sabemos de Marcos 12 y 13, ¿para qué nos envió el Señor? ¿Para qué nos puso el Señor en esta tierra? Vamos a leer en Colosenses 3, del 12 al 13. Colosenses 3, del 12 al 13. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Vestirse de humildad. Uno dice, me he visto de Prada, me he visto de tal marca, ¿no? Ni del Zara, ni del Mercadillo, nada de eso. De nada de eso nos vestimos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué vestimenta que tenemos que tener, ¿no? En nuestro armario, ¿no? Qué vestimenta tan tremenda, tan preciosa, que la tenemos a nuestro alcance. A veces no la ponemos a esta vestimenta, porque queremos sacar las uñas, nuestras garras, nuestro ego se manifiesta, o nuestros enfados. Y a mí me pasa, no sé si a usted no le pasa. A veces hace algo, alguien, ay, ¿por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Pero por qué? Pero no, yo dije, bueno, agua que no has de beber, déjala correr, ¿no? Entonces, vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, y de entrañable misericordia. Es tremendo. ¿Sabes lo que es entrañable misericordia? Lo que es entrañable misericordia, de las entrañas, entrañable, que es algo que sin eso no puedo vivir.
Lo mismos en nosotros, nos sacan, nos quitan las entrañas, nos quitan esto, no podemos vivir. Y esto es misericordia. Si no somos entrañables, no se puede vivir en el Espíritu. No se puede vivir en el Espíritu. Si no somos entrañables, de entrañables misericordia. Si no vivimos así, lo demás, pura purpurina, pura luces, pura, como dice un señor que es del campo, pura cháchara, pura cháchara, pura espuma, humo se vende. Si no vivimos con entrañable misericordia. De benignidad, nos vestimos así, ser benigno, de humildad, de mansedumbre. Lo repito, ¿sabes por qué? Lo repito muchas veces, para que nos entre y hagamos vida, lo hagamos, esto es mío, esto es para mí, esto lo cojo para mí. Entonces, si no nos repetimos las cosas, uno cuando quiere aprender algo de memoria, tiene que repetirlo, que nos entre aquí, pero eso tiene que entrarnos aquí adentro tienen que entrarnos, aquí adentro, en el corazón, en el espíritu. Entonces tenemos que tener en cuenta que es así, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Y así la lista es larga, pero como que empecemos de a una, ya está bien. De a uno empecemos, no digo todos juntos vamos a empezar, que nos vistamos de entrañable misericordia, el primer pasito. Los demás vendrá solo. Entonces esta ropa, esta vestidura interior nos hará fuerte y ahí vendrán los dones de sanidad, la autoridad vendrá en nosotros. Si nos vestimos de así, nos vestimos con esta coraza que nos dio el Señor, con esta coraza interior. No es una coraza que tengamos aquí, que nos pongamos, bueno, me voy de soldado romano, no. Una coraza interior que está adentro, que sale hacia afuera, pero con destellos buenos, con acciones buenas, con cosas buenas, sin hacer cosas por detrás, sin sacar ventaja del uno al otro, no. Todos iguales, con entrañables misericordia. Entonces, ahora voy a leer en Isaías 61:13, que lo leímos muchas veces a esto, pero es para este tiempo y es para nosotros, porque es para nuestra época, para esta era, para nosotros es esto. Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Lo dicen, cada uno dígalo, porque el Espíritu del Señor de Jehová está sobre mí, está sobre mí, está sobre ti, está sobre ti, está sobre mí. Cada uno diga, está sobre mí, yo lo tengo aquí también, este Espíritu del Señor. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. De nuevo, lo dijo en el Antiguo, lo dice en el Nuevo y en muchas partes. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Es importante, en mi época, no sé ahora, creo que algunos lo hacen, nosotros era una de las reglas que teníamos en la casa bíblica de visitar a los enfermos en el hospital. Visitamos, pero no era el hospital que estaba más cercano, sino cogíamos, no sé si te acuerdas tú, te acuerdas el pastor, el autobús, el colectivo 98. Íbamos a Constitución o a 11, en una parada en un lugar del centro. No íbamos a aquel hospital que está cerca, íbamos ahí y nos pasamos horas en el hospital ese. Y de mi casa, de la escuela bíblica donde estábamos, quedamos unos 45 minutos en autobús. Íbamos ahí, al hospital Rawson, hospital, me acuerdo, Santoyani, íbamos un grupo a estar con los enfermos, al lugar donde están los quemados, donde están los Santoyani, donde están los enfermos de pleura era, o tuberculosis, no sé qué era, pero esos enfermos, y íbamos a visitarlo 2 o 3 veces por semana. Ya nos hacemos amigos. Yo fui muchas veces porque una de las cosas, íbamos a visitar a los enfermos al hospital. Y también a la cárcel iban también. Otro grupo iba a la cárcel, íbamos a la cárcel, en Concordia, iba a la cárcel a visitar yo allí, a los presos. Mi marido
Alberto iba a la cárcel a visitar los presos. Era el, digamos, capellán de la cárcel, le decían, ¿no? Ahí en la cárcel, porque teníamos un hermano que era director de todas las cárceles de Entre Ríos, que se congregaba en la iglesia, era cristiano, se llama Victorino Schwerman, falleció, ¿no? Pero él nos abrió las puertas a todas las cárceles que queríamos ir. Entonces, visitamos los que estaban presos, a los enfermos, a los abatidos, y esa es una de las normas que nos exigía el pastor de ese momento, que Jorge Padán, a todas los que estudiaban en la escuela bíblica. Entonces tenemos para estar rodados, decía, para estar preparados para el día de mañana. Entonces, aventar a esto iba. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Tremendo. Un preso para predicar la libertad, te miran con una cara, pero después se convierte. Y después está la iglesia de los presos, adentro de la misma iglesia, dentro de la misma cárcel están los presos que van a la iglesia, los presos que no van a la iglesia, porque hacen como, digamos, se congregan, una pequeña congregación hacían ahí. Entonces tenemos que tener en cuenta de cómo dedicarnos a la gente que está afuera. Cuento un poco el testimonio de mi vida porque era de práctica, ¿no? No solamente de estudiar, también estamos en la práctica. Bueno, vendar a los quebrantados de corazón, publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, tanto espiritual como material. Puede venir un preso, una persona que está presa, pero no porque estuvo en la cárcel, no, está presa de sus cosas adentro, está encarcelado y quiere salir de todo esto. Quiere salir, pide ayuda, socorro, pide para que pueda ayudarnos ayudar a ellos. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. A veces, digamos enlutada, a veces hay gente que se le muere una persona, pasa un luto, es duro, pasa un luto, pero no puedes vivir toda la vida con el luto. Y hay gente que lo vive, ¿eh? Hay gente que vive toda la vida con eso. Ay, no, porque se murió mi madre, mi padre, o se murió mi hermano. Y pasan toda la vida tristes. Ellos mismos se dicen, estoy de luto. Antes la gente se vestía de negro. Estoy de negro, pero no estoy de luto. Se vestía de negro, pero con un pañuelo y vivía todo el tiempo de negro, vestía toda la vida. Porque murió una persona en la familia. Pero a estos viene Dios a darle buenas nuevas, ¿no? Buenas nuevas de salvación, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les den gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Es tremendo lo que Dios quiere hacer en nosotros, ¿eh? En nosotros, aquí, quiere hacer todo esto el Señor, con todos nosotros. Así que el que pida al Señor recibirá. Somos llamados como los que estamos entregados al Señor. Somos llamados, somos plantíos del Señor. Plantíos que nos entregamos al Señor para ser mansos, para ser humildes, para cultivar en nosotros la mansedumbre. Tenemos que ayudar para ser más parecido ¿a quién? A Jesús, ¿no? Si ayudamos, si tenemos todas esas cualidades, todos esos dones, somos más parecidos a Jesús. Porque Jesús iba y sanaba a los enfermos, a los endemoniados los liberaba, predicaba el evangelio, el Señor Jesús. Predicaba lo que predicaba él, la sanidad, la buenaventuranza, predicaba las buenas nuevas. Pero los discípulos que estaban con él siguieron haciendo esto, no se pararon, porque decía, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa y se nos fue los demonios. Y les contaban al Señor después y hacían ellos esas cosas. Entonces lo más parecido a Jesús es la mansedumbre, dejar que Él obre.
Dios nos reviste de poder, nos da las armas que tenemos que usarla. Y tenemos que ser adiestrados en la batalla. En esta batalla, este mundo, de esto que está, como está el mundo, está lleno de cosas, tenemos que estar preparados para este tiempo. Porque el Señor viene pronto. Los otros días decíamos, hablamos en la clase, tiene preparado una ciudad celestial para nosotros, un lugar preparado para nosotros. Pero tenemos que ahora trabajar la tierra aquí, trabajar para que muchos se conviertan. Ya está, en el nombre de Jesús, que Dios derrame bendición y poder y don de sanidad en la iglesia. Que se levante aunque sea uno, aunque uno lo tenga, uno esté revestido de poder, uno, no pido más, uno. Quizás soy escasa, ¿no? Pero uno que se levante como una anaconda, que se levanta un Andrés Bisonde, que me gusta a mí, que se levante un hombre así, con poder, para poder llegar a todos. Amén. Aleluya. Bueno, pero Dios ya repartió los dones, así que ya están. Ya está el don. Hay que ejercitarlo. O sea, no te preguntes si lo tienes. La palabra de Dios no nos pregunta a nosotros si tenemos el don. Lo que nos dice es que vayamos a sanar a los enfermos, a liberar a los cautivos. Y se lo dice a toda la iglesia. Y algunos tendrán el don bien ejercitado porque le creyeron a Dios, así como hizo Anacondia. Anacondia se convirtió y predicaba con un solo texto. Uno solo se sabía. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Era el único texto que predicaba Anacondia. Estuvo 3 años prácticamente casi predicando sobre ese texto. Porque era lo que sabía. Orando por los enfermos y se sanaban. Cuando vemos a los grandes hombres de Dios, cuando digo grandes es porque hicieron cosas que son muy notorias, pero sabemos que somos siervos y somos todos pequeños. No solamente tenemos que imitar las cosas que hacen, sino cómo llegaron a hacerlo. Y Anacondia se encerraba a orar y a pedírselo a Dios, igual que tantos hombres de Dios que dejaron sus rodillas orando para que Dios les diera eso que estaban esperando. Y Dios se los dio. El tema no es si tenés el don o no lo tenés. El tema es qué estás dispuesto a dar y a ofrecerte a Dios para que Dios te use. ¿Vos querés el don? Pedíselo a Dios. Él lo va a derramar. Pero hay que pagar un precio. Por ser creyentes, no. Todos vamos al cielo, creímos en el Señor. Pero para trabajar para Dios hay que pagar un precio. Hay que dejar todo y seguirlo. Amén, hermanos. Así que si usted quiere sanar a los enfermos, que Dios lo use, va a tener que ponerse de rodillas, va a tener que ponerse serio con el Señor, con la palabra de Dios, a orar, a clamar hasta que Dios lo haga. Y Dios lo hará. Amén. Gracias, pastora, por la palabra que nos anima a todos. Nos dan ganas de salir ahora mismo a un enfermo, le ponemos la mano. Vaya con una petaquita de aceite, así en el bolsillo, y en cuanto ve a uno enfermo le echa un poco así de aceite. Pregúntele primero antes, porque si no, a lo mejor se le enoja. Pero bueno, ¿quién sabe? Usted le echa aceite, se sana y se le va el enojo, De repente una alegría. Amén, tenemos que ver esos tiempos porque Dios nos dijo que lo íbamos a ver. Él iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y eso somos usted y somos yo. Cada uno de nosotros tenemos Espíritu Santo poderoso de Dios. Amén. Miren que Dios nos está empujando, Nos está diciendo, a ver, iglesia, a ver cuándo salen a orar, Nos está empujando el Señor. Las últimas predicaciones, en los últimos tiempos, los pastores, las pastoras que nos están predicando, nos está diciendo el Señor, vayan a evangelizar, a trabajar, yo los voy a seguir. El que va predicando la palabra y plantando la buena semilla, le siguen las señales. Ajá. Le siguen las señales, Amén. Así que el Señor, como nos está empujando, vamos a hacerlo, ¿sí?
Padre, te damos gracias por tu presencia, por tu amor eterno, sin medida que siempre derramas en cada uno de nosotros. Tu gracia inmerecida, tu misericordia poderosa que cada mañana es nueva. Gracias por tu palabra, Señor, que hoy nos has exhortado, animado a seguirte y a vivir como tú vivías, de forma apasionada, sabiendo que tú estás con nosotros y que tú te agradas de aquellos que queremos hacer tu voluntad. Te rogamos que nos despidas de este lugar, más no de tu presencia, y que de aquí al domingo, Señor, todos los días, pero de aquí al domingo, este momento especial que celebramos ese nacimiento, que sabemos que no fue en ese momento, ese día, pero celebramos con ahínco que el mundo, hay un día que te recuerda y queremos aprovechar al máximo. Hay tantos días de fiestas tan paganas, Señor, como Halloween, como carnaval, tantas cosas que hacen tanto daño. Pero no queremos olvidarnos, si los creyentes nos callamos en Navidad, va a ganar más que tú, va a ganar Papá Noel. Señor, pero queremos que gane Cristo. Que estas Navidades se predique más de Cristo, que sea más Cristo que Papá Noel, para que tu reino pueda crecer y la luz pueda crecer en medio de estas tinieblas que hay en Barcelona. Te amamos, Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Mañana, jóvenes y adolescentes en este lugar, el domingo, traigan a alguien, sí, y vamos a ver dónde los metemos. Y si no hay lugar para nosotros nos quedamos afuera y los nuevos los metemos adentro para que se entren en el reino de los cielos. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos.